En la parte de teoría vamos a ver valores absolutos, y los valores absolutos es importante que los entendamos desde tres conceptos, ¿vale? Voy a poner aquí valores absolutos. Absolutos. Vale. ¿Cuál es el primer concepto que tenemos que controlar de los valores absolutos? Hombre, el primero, voy a ponerlo un poquito más... Aquí, ¿vale? El primer concepto que tenemos que controlar es el tema de las operaciones, ¿no? Voy a tener aquí operaciones. ¿A qué me refiero con operaciones? Pues las típicas, las de toda la vida, sumas, restas. Aquí el valor absoluto es muy sencillito, ¿vale? Por ejemplo, si a ti te dan 2 menos 3 y te lo ponen con valor absoluto, tú sabes que esto es, tú haces la operación de lo de dentro, 2 menos 3 menos 1, con el valor absoluto coge siempre el dígito, el signo no te afecta. Entonces esto sería menos 1, valor absoluto es 1, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, te dan 3 más 4 valor absoluto, tú dices, hombre, pues a mí esto no me afecta mucho porque 3 más 4 es 7 y valor absoluto de 7 es 7. Es decir, sea negativo o positivo, a mí me da igual, cojo el dígito, ¿vale? Y eso es a nivel de un valor, ¿no? De un número, digamos, real, el que sea, ¿eh? Puede ser un entero, como he puesto aquí, o puede ser cualquiera de la familia real. Eso es fácil, es un concepto que además resulta como muy sencillo. Pero hay otro apartado que también tenemos que considerar, que es este, mira. Es distancias en recta real. ¿A qué me refiero? Mira, voy a poner aquí esto un poquito mejor. Esto está... Distancias... Voy a poner bien. Distancias en recta real. ¿A qué me refiero? A que para calcular una distancia en una recta real, una distancia entre dos puntos, yo puedo tener aquí mi rectita y yo aquí tengo pues mis puntos, ¿no? Imagínate, aquí tienes el 0, aquí tienes qué sé yo, el 5 y aquí el menos 3. La distancia entre menos 3 y 5 siempre se pone esa distancia, que es esta de aquí, lo que me lleva a ir desde menos 3 a más 5 es esto de aquí. Yo tengo que llegar hasta aquí, ¿no? Es esta distancia de. Esa distancia tú la puedes poner como valor absoluto de 5 menos 3 o valor absoluto de menos 3 menos 5. Es decir, el valor absoluto nos permite hacer la diferencia entre los puntos como distancia, ¿vale? Y no nos importa el orden, o sea, nos permite hacer el orden que queramos. Puedo poner primero el 5 y restarle el menos 3, o puedo poner el menos 3 y restarle el 5. En el primer caso nos da valor absoluto de 8, que es 8, ¿de acuerdo? Y aquí nos da valor absoluto de menos 8, que es 8, ¿vale? Por tanto, el valor absoluto sirve pues para un poco desentenderte de
qué valor pones primero y segundo. Tú pones el valor absoluto, coges un valor, el que quieras, le restas el otro y ya tienes la distancia. La distancia que hay de aquí a aquí sería menos 2, menos 1, y luego aquí tendríamos, pues eso, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Tendríamos de menos 3 a 0 habría 3, ¿no? Y de 0 a 5 habría 5. Pero con el valor absoluto hago esa resta en el orden que yo quiera, ¿vale? Y luego hay un punto que es importantísimo, que son ecuaciones. Y esto luego se va a seguir insistiendo en este curso y en bachillerato. Y es algo que se llega también hay tendencia a preguntar también en selectividad. Pero bueno, esto nos queda muy lejos, nosotros estamos en eso 4, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos que empezar a tener conciencia, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. En ecuaciones te pueden poner un valor absoluto. Si te lo ponen con un número, pues no tiene problema, ¿no? Si a ti te dicen, por ejemplo, x más valor absoluto de menos 1 igual a 5, pues dices, bueno, esto es fácil, ¿no, Pablo? Esto, x, a ver, valor absoluto de menos 1, pues más 1 igual a 5, bueno, pues de aquí despejas x igual a 4, ¿no? Pero ¿qué pasa si te ponen valor absoluto de x más 1 igual a 5? Claro, en este caso, esa x, como tú no la conoces, porque claro, aquí conocías el valor que estaba dentro del valor, del absoluto, ¿no? Sabías que era un menos 1, pero ¿qué es esa x? ¿Es positiva? ¿Es negativa? Entonces, tienes que considerar las dos opciones. Cuando te ponen un valor absoluto, es el valor absoluto en la variable, ¿vale? Valor absoluto en la variable. Voy a subrayar esto también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? La dinámica siempre es la misma. Tienes que coger la ecuación y donde ponga x, tienes que poner tanto la opción positiva como la negativa. Es decir, tienes que abrir en dos posibilidades. Esto puede ser una x puramente positiva y quitas los valores absolutos, es decir, x absoluto lo pones como x en positivo más 1 igual a 5. Y esto de aquí puede ser menos x. O sea, tienes que considerar que esa ecuación funciona con un valor negativo también. Más 1 igual a 5. ¿De acuerdo? Siempre se hace igual. Esto se analiza desde la parte positiva y negativa. Eso es muy importante. Y esto se utiliza mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Para la parte positiva me da x igual a 4 y para la parte de menos x, despejando, me daría 1 menos 5, me daría menos 4. Claro, claro. Si tú metes aquí el 4, ¿qué te da? No, lo voy a poner aquí mejor, que se va a asociar mejor. Esto, ¿qué significa? Que si yo vamos a meter el valor x igual a 4 en la ecuación original, sería valor absoluto de ese 4 más 1 igual a 5, efectivamente. Valor absoluto de 4 es 4 más 1, 5, se cumple. Si yo meto la otra solución, menos 4, ¿qué tenemos? Valor absoluto de menos 4 más 1 igual a 5.
Claro, valor absoluto de menos 4, que es también 4. Luego 4 más 1 igual a 5, se cumple. De esta manera, con esta mecánica, lo que consigues es sacar los dos valores posibles que cumplen con esa variable considerando el valor absoluto. Ese punto es importante, ¿vale? ¿De acuerdo? El concepto de distancia en la recta R es simplemente entender ese concepto, aunque ya ves que para calcular una distancia entre dos puntos en una recta real, pues no da más juego para ejercicios, ¿no? Y luego las operaciones, pues sí, si aparece un valor absoluto con unos dígitos, pues vamos a practicarlo también un poco en los ejercicios, ¿vale? Con esto sería todo lo que hay que saber en este curso sobre valores absolutos. Y ahora vamos a hacer pues unos ejercicios, ¿vale? Venga, hasta ahora.